Hola, soy Marta Poncela, exalumna del curso Mira Asturias. Hoy estoy aquí para hablar con vosotros del algoritmo diagnóstico de la ictericia. Vamos a verlo. Primero de todo, ¿cuándo sospecho una ictericia? Bueno, pues lo más frecuente es que el paciente nos lo venga a decir a la consulta, nos diga que últimamente se nota más amarillo, que se ha visto los ojos amarillos, etc. Nosotros lo vamos a ver también, vamos a ver el sentido ictérico de piel y mucosas. Y además en el análisis de sangre veremos una bilirrubina por encima de 1, generalmente por encima de 2,5 o 3 miligramos de cilitro, porque es a partir del rango en el que se cree que la ictericia es perceptible. ¿Vale? Una vez que yo sé que mi paciente tiene una ictericia, lo que me importa es saber la causa, porque hay algunas de ellas que son potencialmente tratables y otras de ellas que son potencialmente graves. ¿Vale? Pues vamos a verlo. Lo fundamental, una adecuada anamnesis en nuestros pacientes para poder saber cuál es la causa de esa ictericia. Pero además de la anamnesis, también es fundamental el análisis de sangre. Si mi paciente tiene un perfil hepatobiliar normal, nos quiere decir que seguramente la causa de la ictericia vaya a ser una hemólisis o una hiperbilirrubinemia hereditaria, que ahora las repasaremos. Ahora, si tiene alteración del perfil hepatobiliar, lo que tenemos que pensar es que o tiene una alteración biliar a nivel de la vía biliar extrahepática o bien una alteración hepática. ¿Vale? Vamos a verlo. Si mi paciente tiene una alteración de la vía biliar extrahepática, una alteración biliar, una obstrucción biliar, lo más frecuente es que tenga una colestasis, una alteración del perfil hepatobiliar a expensas de colestasis. Y que si yo hago una prueba de imagen vaya a poder ver esa dilatación de la vía biliar, incluso en muchas ocasiones la obstrucción. Y esos son los casos que presentamos aquí. Por ejemplo, un paciente que tiene ictericia, que tiene colestasis y nos cuenta dolor abdominal, fiebre, además de esa ictericia. Esa es una triada clínica clásica, la triada de Charcot, que es típica de la colangitis. También puede ocurrir que el paciente tenga ictericia, que tenga colestasis y asociada a esa ictericia nos cuente dolor abdominal sin fiebre. Pues en este caso tendré que pensar en la coledocolitiasis. Pero es que también se puede dar el caso de un paciente que tenga la ictericia, que tenga una colestasis, pero nos diga que no tiene clínica, que no ha tenido dolor, o que incluso puede que lo único que haya tenido ha sido un síndrome constitucional. Una anorexia, pérdida de peso, astenia. Bueno, pues cuidado, nuestros pacientes que nos cuentan esa clínica con ese síndrome constitucional, pero que no tienen dolor abdominal, esto nos tiene que poner en aviso y tenemos que pensar en que puede que tenga una neoplasia maligna. Y por tanto, en este caso también habrá que hacer una prueba de imagen. Pero lo más útil, en el caso de que sospechemos una neoplasia maligna, es hacer un TAC abdominal con contraste. En el caso de que sospechemos la coledocolitiasis o la colangitis, será suficiente con hacer la ecografía abdominal para poder ver esa dilatación de la vía biliar y ver si encontramos la obstrucción. ¿Qué hemos visto la obstrucción? ¿Qué hemos visto la coledocolitiasis? ¿Vale? Pues haremos una CPRE para poder drenar la vía biliar. ¿Qué pasa si vemos una dilatación de la vía biliar pero no llegamos a ver la coledocolitiasis? Bueno, pues la ecografía abdominal no es muy sensible para ver las litiasis en la parte final de la vía biliar extrahepática. Por tanto, en este caso, lo que tendremos que hacer es una ecoendoscopia que sí que es más sensible para ver las litiasis localizadas en el colédoco. Bien, pasándonos al otro lugar, justo yendo al extremo contrario, esos pacientes que tienen una ictericia con una alteración del perfil hepatobiliar, pero a expensas de citólisis, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues en este caso sospecharemos una enfermedad hepática, una alteración hepática y no tanto una alteración de la vía biliar. Y por tanto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues si nos viene un paciente con ictericia y con una citólisis y además nos dice que tiene un malestar general, una clínica inespecífica o incluso a veces ni siquiera tiene clínica, en este paciente, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, pues tenemos que pensar que puede que tenga una hepatitis aguda. Y lo que tendremos que hacer será un estudio de hepatopatía aguda, con serologías virales, con autoinmunidad, etc. Y por supuesto, siempre también una ecografía abdominal para descartar otra causa de esa hepatopatía. Bien, que el paciente tiene ictericia y asociada a esa ictericia en el análisis de sangre lo que vemos es trombopenia, hipoalbuminemia, que son signos indirectos de hipertensión portal. Bueno, pues aquí tenemos que pensar que a lo mejor el paciente lo que tiene ya es una hepatopatía avanzada, una hepatopatía crónica, una cirrosis. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues también saber cuál es la causa de esa cirrosis, también hacer un estudio de hepatopatía, en lugar de un estudio de hepatopatía agudo, un estudio de hepatopatía crónico, que es prácticamente lo mismo, pero con la diferencia de que en lugar de buscar las serologías agudas, como la hepatitis A, pues buscamos serologías más de cronicidad. Bien, también importantísimo hacer una prueba de imagen en estos pacientes, porque si a lo mejor ya tiene una hipertensión portal, quizá lo que esté causando esa ictericia es una complicación procedente de esa hipertensión portal. Vale. Pero ¿qué pasa en la zona del centro? Ese paciente que tiene ictericia, que tiene colestasis, pero yo le hago la prueba de imagen y la vía biliar extrahepática es totalmente normal, no tengo dilatación de la vía biliar, no veo ninguna obstrucción. Bueno, pues en este paciente que tiene esa colestasis, lo que tengo que pensar es que tiene una colestasis intrahepática,
que en lugar de estar el problema en la vía biliar extrahepática, está el problema en la vía biliar intrahepática dentro del hígado, ¿vale? Y en estos pacientes con esta colestasis intrahepática también tengo que hacer el estudio de hepatopatía. Bien, vamos a repasar brevemente las ictericias hereditarias. En las ictericias hereditarias ya sabéis que las pruebas de función hepática son normales. La más frecuente es el Gilbert. Luego, ¿cuál es la causa de estas ictericias hereditarias? Bueno, pues en el caso del Gilbert y del Crigler-Najjar es la alteración de la glucuronil transferasa, ¿vale? En cambio, en el caso del síndrome de Dubin-Johnson va a ser la alteración de la excreción, concretamente del transporte. Y en el caso del síndrome de Rotor va a ser la alteración de la excreción, pero en este caso el almacenamiento. En el Gilbert y en el Crigler-Najjar, como lo que se altera es la glucuronil transferasa, que es la que se encarga de la conjugación de la bilirrubina, lo que vamos a tener es una bilirrubina, una ictericia a expensas de la indirecta, de la bilirrubina indirecta. Mientras que en el Dubin-Johnson y en el síndrome de Rotor, como lo que se altera es la excreción, lo que vamos a tener es una ictericia a expensas de la bilirrubina directa. En el Dubin-Johnson tenemos una alteración típica en la biopsia hepática, que es la presencia de un pigmento melanoide centrolobulillar, que esto es típico solo de esta patología, de esta ictericia hereditaria. Y además vamos a tener una alteración en la prueba de la bromosurtaleína. La bromosurtaleína es un pigmento que se degrada de forma prácticamente, o se metaboliza de forma prácticamente exclusiva en el hígado. Y por tanto, en los pacientes con un Dubin-Johnson, como tenemos una alteración del transporte, se va a producir un reflujo de esta bromosurtaleína. Y al producirse ese reflujo se produce una elevación tardía de la misma en sangre. En cambio, en el síndrome de Rotor no se produce esa elevación tardía de la misma, sino que se produce una eliminación retardada. Bien, importantísimo que tengáis en cuenta que dentro de todas estas ictericias hay una que nos preocupa mucho, que es el Crigler-Najjar 1. ¿Por qué? Porque estos niños tienen una alteración, un déficit total de la glucuronil transferasa, un déficit severo de esta enzima y por lo tanto van a tener cuadros de kernicterus, ¿vale? Van a tener cuadros de kernicterus desde recién nacidos y seguramente se vaya a producir la muerte de estos niños, pues nada, a los pocos días, a las pocas horas de vida, ¿vale? Mueren de recién nacidos. La única opción de solucionar esto sería el trasplante hepático. Vemos esta pregunta y terminamos. Paciente ictérico que tiene colestasis y bilirrubina de 4. Ictericia con colestasis, tenemos que pensar en alteración de la vía biliar extrahepática, que es lo que vamos a hacer, prueba de imagen. ¿Y cuál es? Fundamentalmente, si el paciente además tiene dolor, lo más típico es que sea una coledocolitiasis, una colangitis y lo que haremos será una ecografía abdominal. Perfecto. Vamos a hacer un mini repaso y terminamos. Bien. Paciente con ictericia que tiene unas pruebas de un perfil hepatobiliar normal, ¿vale? Pues va a ser una hemólisis o una ictericia hereditaria. El perfil hepatobiliar está alterado a expensas de colestasis, pues vamos a pensar en una alteración de la vía biliar extrahepática sobre todo y vamos a hacer una prueba de imagen al paciente para descartar una obstrucción a nivel de la vía biliar extrahepática. ¿Qué vemos obstrucción? Bueno, pues plantearemos, si tiene una coledocolitiasis, es hacer una CPRE. Si no vemos la obstrucción, pero creemos que la tiene porque el paciente tiene clínica de colangitis o de coledocolitiasis, bueno, pues haremos una ecoendoscopia para ver de forma más adecuada la vía biliar y descartar 100% que tenga una obstrucción a ese nivel. Que el paciente tiene colestasis pero no nos cuenta clínica de dolor y cuenta un síndrome constitucional, tenemos que pensar que esa ictericia indolora se va a deber a una neoplasia maligna y por tanto lo que hay que hacer es un TAC con contraste. Que el paciente tiene colestasis pero la vía biliar es totalmente normal en la ecografía, cuidado, tenemos que pensar en la colestasis intrahepática y tenemos que hacer estudio de hepatopatía. Y si el paciente tiene una citolisis, ¿vale?, con transaminasas en rango de hepatitis aguda, tenemos que hacer también un estudio de hepatopatía y si el paciente lo que tiene es una ictericia con una trombopenia, una hipoalbuminemia y pensamos que ya puede tener una cirrosis, una hepatopatía crónica avanzada, en ese caso también tenemos que hacer un estudio de hepatopatía y también muy importante la prueba de imagen para descartar que haya cualquier complicación que nos esté produciendo esa ictericia. Así que nada, esta es la clase del algoritmo diagnóstico de las ictericias, espero que os haya sido muy útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo.